El día de hoy vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras. Les pido un favor, vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y el favor consiste en que dejes tu Biblia marcada ahí en ese capítulo 24 de Lucas. Independientemente de que cambiemos de texto, déjale ahí un separador, déjale una pluma, déjale un lápiz, un papelito que te permita regresar a Lucas 24. ¿Ya lo tenemos? Lucas 24. Vamos por favor al versículo número 9. Lucas 24, versículo número 9. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A ver. Vamos a regresarnos y lo vamos a volver a leer. Versículo 9. Yo quiero que veas quién no creyó la palabra. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11. ¿Qué eran esos 11? No eran discípulos, eran apóstoles. Aquellos sobre los cuales se basó la fe. Y a todos los demás. Y el versículo 11 nos dice que a ellos les parecían ¿qué? Locura las palabras de ellas. ¿Y qué más dice? Y no lo creían. Bien, quiero empezar esta enseñanza precisamente haciendo una reflexión al respecto. Aquellos que convivieron diariamente con el Señor Jesucristo por 3 años y medio aproximadamente, no creyeron que el Señor Jesucristo no estaba en esa tumba. Es más, el pasaje nos dice que la versión de estas personas les pareció una locura. Amado, esto sigue pasando en nuestros días. Hoy hay muchas personas que dicen creer en Dios o que decimos creer en Dios. Hay muchas iglesias en donde se cantan alabanzas. Hay muchas personas que se dicen creyentes. Estas personas que nos está hablando, de las cuales nos está hablando el relato, no eran creyentes comunes y corrientes. Eran los creyentes más importantes sobre los cuales se basó o se basa toda la fe cristiana. Y ellos no creyeron. ¿Ok? Con lo que yo quiero introducir esta mañana es que exactamente le pasa mucho a los creyentes de hoy en día. Hoy hay muchas personas que dicen amar al Señor, que se acercan a Dios, que al cantar una alabanza levantan sus manos, o que se esfuerzan quizá día por ser obedientes, por guardar los mandamientos, por guardar la ley, por conocer quizá la voluntad de Dios a través de los profetas. Sin embargo, no han visto, no con sus ojos, sino en su corazón, a Jesucristo resucitado. Y por tal razón y por tal motivo, sus vidas quizá no tienen salvación, o sus vidas están faltas de poder, y su cristianismo es solamente una vida moralizada. Amado, el judaísmo, aquella religión que se practicaba en los tiempos del Señor Jesucristo y que se practica hasta el día de hoy, lo único que consigue en las personas es que las personas se moralicen, que sean buenas personas. Sin embargo, una religión que enseña solo una vida moralizada no te garantiza la vida eterna y tampoco te garantiza que el poder de Dios more en ti. Solamente ver y entender al Cristo resucitado es lo que nos da el poder para vivir una vida santa y para caminar hasta la eternidad. Amén. Entonces, este ciclo de enseñanzas, lo que queremos, amado,
Si yo les pregunto a todos ustedes, a ver, levanten su mano, ¿quiénes creen que Jesucristo murió por ustedes? Levántenla bien, alto. Vamos a hacer ese ejercicio antes de empezar. Levanten su mano. Creo que todos saben que Jesucristo murió por ustedes. Levanten por favor su mano si saben que Jesucristo se levantó entre los muertos. Levántenla alto. Yo creo que ese no es el problema del día de hoy, ni con nosotros, ni con muchas personas que el día de hoy cantan alabanzas. Ese no es el problema. En estos primeros apóstoles que estaban reunidos, quizá desconcertados después de la muerte del Señor Jesús, yo creo que tampoco tenían problema en entender que Él era el Hijo de Dios, que había muerto en una cruz y que las Escrituras decían de Él que se iba a levantar de entre los muertos. Ese no era su problema. ¿Sabes cuál era el problema? Que no lo creían acá, que no lo comprendían acá. Amado, necesitamos mucho que el Espíritu Santo venga hoy a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en esta enseñanza y en las que vienen, para que el conocimiento del Cristo resucitado no sea una cosa que esté en la mente, sino que sea algo que more en nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Amén. Hacemos una oración, le pedimos al Señor que nos visite con su precioso Espíritu. Señor, envía a tu precioso Espíritu en medio de nosotros. Señor, no necesitamos aprendernos la letra, necesitamos al Espíritu que vivifica, al Espíritu que revela al Cristo resucitado, al Espíritu que levantó al Cristo de entre los muertos. Envíalo hoy en medio de nosotros, Señor, no para formar conceptos en nuestra mente, sino para revelar al Cristo que se levantó de entre los muertos y transformar nuestras vidas a través de esa verdad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amado, de verdad que es importante entenderlo. Déjame platicarte, yo te decía, al Señor resucita. Y al entenderlo, nuestra vida se ha transformado. Vamos a empezar en esta mañana, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Hay los que estudian la Biblia, los que se encargan a defender la verdad, lo clasifican en dos formas. El día de hoy vamos a ver la evidencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Lo que las Escrituras hablan de la resurrección. La próxima semana, con la ayuda de Dios, veremos la evidencia externa, cómo fuera de la Biblia está demostrado que Jesucristo resucitó. Vamos a dejar que las Escrituras nos hablen por sí mismo. Quiero decirte, antes de quizá exponerte algunas verdades de la Escritura, que cuando el Señor murió, había tres planes, o había tres personas haciendo planes con la muerte del Señor Jesucristo. El diablo pensando que con la muerte del Señor Jesucristo se iban a frustrar los planes de Dios. Los fariseos pensando que con la muerte del Señor Jesucristo se iba a disipar aquel grupo que cada vez crecía más y más y cada vez generaba más entusiasmo en la gente, que se hacía cada vez más grande, aquellos locos que iban y sanaban endemoniados y los sanaban, y los enfermos también. Los fariseos que pensando que con la muerte del Señor Jesucristo eso se iba a acabar. Y Dios el Padre, que con la muerte de su Hijo se propuso limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él mismo. Cuando vemos la reacción de los primeros discípulos cuando les fueron a dar las buenas nuevas, esas mujeres, cuando les fueron a dar la historia, mira el sepulcro así y así, y vemos a esos discípulos apáticos, incrédulos, escépticos. Cuando los vemos así, como que la Biblia, si tú la lees, da la impresión de que los propósitos de las dos primeras personas de las que te hablé, del diablo y de los fariseos, se estaban cumpliendo plenamente. Ahí estaban los discípulos apáticos, escépticos, como hoy muchos discípulos, ¿no? Que piensan que la vida cristiana es estar encerrado ahí en sus casas sin
sin que tu vida sea transformada, sin que tu vida sea cambiada, sin que vayas y des testimonio. Así estaban esos discípulos. Fíjate, esos mismos que el Señor los mandaba de dos en dos a dar testimonio, que vieron la gloria de Dios descender a través de sanidades y de milagros, prodigios, enfermos sanados, esos mismos que vieron cómo se multiplicaron los panes, los peces, esos, después de ver al Señor en una cruz clavado, estaban ahí encerrados, todos timoratos, todos confundidos, todos ensimismados, ya viviendo su cristianismo de cuatro paredes chiquitas. Aprovecho para decir, como algunos de nosotros las vivimos. Eso no es la vida cristiana. En fin, parecía que el plan del diablo y que el plan de los fariseos estaba llevándose a cabo en plenitud o a cabalidad, hasta que Dios demostró por medio de la resurrección de Jesucristo que su plan es el que iba a llevarse a efecto. Ok, vamos a ver esas evidencias de la resurrección. Si tú tú tenías abierto tu Biblia en el capítulo 24 del libro de Lucas. Ve un capítulo atrás, a Lucas 23, versículos 50 al 56. La Escritura nos da algunas referencias de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Vamos a revisarlas, vamos a verlas, vamos a ver algunos detalles. Lucas 23, versículos 50 al 56. ¿Ya lo tenemos? Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Lo primero que vemos en la Escritura es que la Escritura nos dice claramente que el Señor murió. Está en los 4 evangelios registrado. Quizá no es el tema propiamente de esta enseñanza, pero nos da algunas referencias bien claras que nos permiten a nosotros creer y formar primero una idea en nuestra mente. Nos dan testimonio de su muerte, pero también de su sepultura, y nos narran este caso de José de Arimatea, una persona influyente, al parecer discípulo del Señor, cuando menos secretamente, como Nicodemo, el cual le dona al Señor Jesucristo su sepultura. Nos da los datos, ¿verdad? En ese entonces no se sepultaban a los muertos en sepulturas como las que tenemos en nuestros días, sino más bien se hacía esto en cuevas, ¿no? Eso es lo que se nos dice, y se nos dice de la Escritura que había varios testigos de esa sepultura. Estaban ahí las mujeres, estaban ahí los fariseos, y también había en medio de ellos una guardia pretoriana. Ahorita la vamos a ver. Esto es, había una guardia de personas romanas, soldados, que fueron testigos de cómo al Señor se le preparó para ser puesto en esa sepultura. Se nos dice, deja tu Biblia ahí marcada en el capítulo 24 y acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62. Lo primero que la Escritura nos dice es que había varios testigos de cómo el Señor fue sepultado. Varios. La Escritura nos dice que había varios testigos de cómo el Señor fue preparado. No solo los amigos, sino también los enemigos. Nos da un dato bien interesante. La Escritura nos dice que
el cuerpo del Señor Jesucristo fue resguardado por esa guardia pretoriana que yo te decía. Mateo 27, versículo 62, ¿ya lo tenemos? No, quizá lo tenemos aquí para proyectar, hermano, si nos haces favor. ¿Sí lo tenemos por ahí? Si no lo tenemos, lo buscamos en la Biblia. Mateo 27, 62. Sí lo tenemos aquí, para que ya no lo busques y vayamos un poquito más rápido. Mateo 27, 62. Ok. Al día siguiente, dice el pasaje, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amado, los guardias que fueron a resguardar la tumba de nuestro Señor Jesucristo, lo digo con todo respeto y amor, no eran como esos guardias de seguridad privada que no saben ni disparar una pistola. Eran cuadrillas de soldados entrenados para la guerra, cuadrillas, si no mal recuerdo, de 12, y le pusieron una guardia. Todos ellos testificaron pues cómo su cuerpo fue puesto en esa sepultura. Suficientes testigos, los amigos, los enemigos y hasta las personas neutrales como los romanos. Y la Escritura nos va dando entonces testimonio de ese dato de la resurrección. Vamos ahora sí al capítulo 24 de Lucas, que tú tienes marcado, y nos empieza a narrar los testigos de la resurrección y algunas cosas que son importantes ir tomando en cuenta, que la misma, y las vamos a ir destacando mientras las vamos leyendo. Lucas 24, versículo 1. Hace un momentito que leíamos el 23, nos decía que a las mujeres que vieron al Señor crucificado, se estaban preparando para embalsamarle, estaban preparando las especies, estaban preparando aquellos ungüentos que se ocupaban para embalsamar, pero que ya no les dio tiempo por la venida del día de reposo, que era el día sábado para nosotros, el Shabbat judío. No les dio tiempo y se esperaron al primer día de la semana, que es el domingo. Entonces ese día, pues después de la interrupción del día de reposo, se dirigieron hacia la tumba y veamos lo que nos dice el relato. Versículo número 1 de Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ok, vemos qué cosas podemos destacar de este pasaje. No pudieron embalsamarle, llegaron a embalsamarle temprano, y lo primero que encontraron, lo que no encontraron, ¿qué fue? No encontraron a los guardias. No estaban ahí, y lo que encontraron fue esa tremenda piedra que estaba removida, y encontraron a esos 2 varones de vestiduras resplandecientes. Fíjate que los que no creen en la resurrección, a esos escépticos, toman las aparentes discrepancias de los evangelios, porque esto está relatado en los 4 evangelios, y dicen: bueno, esto no es cierto porque hay discrepancias. Por ejemplo, en uno de los evangelios dice que no eran 2, sino que era 1. En otro dice que eran 2 ángeles. En otro dice que era 1. Aquí nos dice que son 2 jóvenes de vestiduras resplandecientes. Fíjate que si estuviera un juez valorando un homicidio y estuviera interrogando a los testigos,
y les estuviera preguntando y uno dijera, bueno, mira, llevaba una gorra café. El otro diría, no, mira, era azul con café. El otro se acordara solamente del azul. El juez no valoraría de qué color era la gorra al final de cuentas, sino lo que vieron, ¿verdad? Tú viste lo que pasó, tú viste el arma, tú viste los disparos, y los 4 evangelios coinciden en una cosa. A lo mejor una solo vio a uno, otra vio a los dos, uno en un relato está claro que eran ángeles. Si tú lo razonas claramente, es seguro que eran ángeles. Esos varones de vestiduras blancas no eran niños de buena voluntad, eran personas, obviamente, o más bien seres angelicales. Uno lo narra de una forma y otro de otra, pero en lo que coinciden los 4 es que la piedra estaba removida y que el cuerpo no estaba allí. Ok, también coinciden en que cuando menos algunos de ellos, que estos seres angelicales se dirigieron a ellas y les dijeron claramente, está vivo, no está muerto, está vivo, no tiene nada que hacer buscándolo aquí porque él vive. Bien, les dice el relato de Lucas, nos dice que estos ángeles les ayudaron a entender las escrituras, comprender las verdades. Ok, tenemos otro testimonio, el de los guardias. Vamos, ahora sí, acompáñame a Mateo, capítulo 28, versículo número 11. Los guardias, que no eran simpatizantes de Jesús, pero que tampoco eran simpatizantes de los fariseos, también tienen algo que decir al respecto. Valoremos el testimonio que dan de ellos las escrituras. Mateo 28, versículo número 11. Por cierto, dejen Lucas marcado, por favor. ¿Ya lo tenemos? Bien, nos dice el pasaje que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Aquí nos dice, pues que los guardias, mientras ellas estaban en ese trayecto, hablando de las mujeres, algunos de ellos fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, no estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido, como se les había instruido. Este hecho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amado, si esta versión está aquí en Mateo, es porque obviamente alguno de esos guardias fue y dijo la verdad y no estuvo conforme con lo que pidieron o con lo que los líderes religiosos pusieron ahí. Ellos tampoco encontraron el cuerpo, fueron y le dijeron a los líderes religiosos los sobornaron, pero alguno de ellos no estuvo de acuerdo y lo dijo. Y también hubiera sido completamente ilógico que una guardia pretoriana que está entrenada para resguardar se quede dormida. Ese es un tema que vamos a ver la semana entrante. Ellos estaban entrenados para resguardar de una manera muy importante. No eran, te repito, no eran empleados de una empresa de seguridad, sino que eran personas del ejército más poderoso del mundo en aquel entonces. Y era prácticamente imposible, una, que se quedaran todos dormidos; dos, que unos discípulos cobardes que cuando vieron al Señor Jesucristo crucificado en la cruz, lo hubieran y que lo dejaron solo, se hubiesen atrevido a ir de noche, se hubieran armado de valor y hubieran llegado y pues ahora sí, lo vamos a sacar, ¿no? En una operación ultra secreta de la tumba. Definitivamente eso está fuera de toda probabilidad. Lo que sí es importante destacar es que aquí tenemos un segundo testimonio de alguien neutral. ¿Qué más dice? Nos dice también la escritura, si regresamos a Lucas, y ahí vamos a estar un rato en Lucas, si regresamos al capítulo 24 de Lucas, nos dice quiénes eran esas mujeres. No deja, los relatos de la Biblia no son relatos vagos, no son relatos inverosímiles. La Biblia es un libro confiable
y nos da los nombres de las personas que estuvieron ahí. El versículo 9 de Lucas 24 nos dice quiénes estuvieron ahí y quiénes fueron las que llevaron el informe. Dice el versículo 9: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y nos dice quiénes eran: María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lo que nos deja claro el resto de los evangelios es que cuando menos 2 entraron y vieron a esos seres angelicales en esa tumba y recibieron el informe, y las otras probablemente se quedaban fuera, pero nos dice claramente que todas ellas vieron la tumba, la piedra de la tumba abierta, y todas ellas fueron y llevaron el informe. Ya vemos la reacción de los discípulos, ¿verdad? Hace un momentito la comentábamos. Pues lo consideraron locura, lo consideraron también, pues no lo creyeron y dijeron, bueno, estas mujeres, ¿qué les picó, no? O sea, qué curioso. Fíjate cómo los creyentes y los que amamos al Señor podemos ser muy insensibles cuando Dios nos quiere mostrar o revelar una verdad. O sea, ¿alguno tiene duda de que Pedro o de que Mateo amara al Señor? ¿Verdad que Mateo amaba al Señor? ¿Lo amaba o no lo amaba? Sí, lo amaba. Dejó todo por amor a Él. Y sin embargo estaba dentro de los que no creyeron. Tomás y los otros discípulos también lo amaron. Dejaron sus cosas, dejaron sus posesiones, sus trabajos. Sí lo amaban. Sin embargo no creyeron en el corazón aquella verdad, salvo 2. ¿Alguien sabe quiénes fueron los 2 que sí creyeron a esa verdad? O cuando menos reaccionaron ante esa verdad. Pedro y Juan, exactamente. Deja marcado Lucas. Y ahora vámonos a Juan. Vámonos al relato de Juan. A Juan 20, versículos del 1 al 8. Ustedes me dicen cuando lo tengamos. Juan 20, versículos del 1 al 8. Conste que les advertí que íbamos a usar la Biblia un poquito más de lo normal. Dice el versículo número 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, aquí tenemos la versión de Juan, un poquito diferente o un poquito más corta. Dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Es Juan. Él nunca pone su nombre en su propio evangelio, pero cuando se refiere a sí mismo, se refiere a aquel a quien amaba el Señor Jesús. Entonces dice, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ok, fíjate, aquí también tenemos cosas importantes a las cuales tenemos que ponerles atención. Aquel del que podríamos esperar menos fue el que dio más. Aquel discípulo que le negó, aquella persona de temperamento fuerte, de carácter arrebatado, aquel discípulo imprudente, aquel que cometió el pecado quizá más grave, fue el que fue más sencillo de corazón para comprender las verdades, y aquel otro discípulo, Juan, fueron los que tuvieron la mejor reacción. Cuando menos concedieron rápidamente concedieron credibilidad a las palabras de estas mujeres. Fíjate cómo la Biblia va hilando los testimonios los unos con los otros, y reaccionan ante el testimonio y salen corriendo, llegan, vieron los lienzos, vieron el sudario, pero no vieron a Jesucristo. Y fíjate cómo, qué precioso. No
necesitaron ver a Jesucristo resucitado. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Cuál fue la última palabra del versículo 8? Creyó. Te pregunto una cosa, ¿vieron a Jesucristo resucitado? No, no necesitaron verlo. No necesitaron verlo. Simplemente con ciertos elementos pudieron verificar que la versión era cierta, y para ellos fue suficiente. Dijeron, el Señor resucitó, creyó, se cumplió la escritura. Qué precioso. Por cierto, la escritura dice que bienaventurados son aquellos que no viendo creyeron, ¿verdad? Amado, realmente para nosotros participar de toda esa preciosa verdad de la resurrección, no necesitamos que Jesucristo se te aparezca y te diga, a ver, mira, mete tus manos aquí, tócale aquí, por favor, tócale aquí, mira, pálpale, dale vuelta, vamos a ver, ahora sí, ya, mira cómo brillo. No necesitas tú eso, amado, para entender que Jesucristo resucitó y todo el poder o todo lo que eso implica. Solo necesitas mirar con los ojos de la fe. Bien, ¿qué más nos sigue diciendo? El capítulo 24 de Lucas. Ahora nos regresamos otra vez, por favor. Hoy estamos leyendo más de lo normal, lo sé, pero nos regresamos a Lucas porque tiene otro relato bien interesante y muy precioso que vale la pena ponerle atención. Más testigos de la resurrección. Dice, ustedes me dicen cuando lo tengamos. ¿Ya lo tenemos? 24, versículo número 13. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Dice, y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amado, este pasaje tiene muchas cosas muy maravillosas que enseñarnos. Hay algunos que a lo mejor se ponen a decir, bueno, probablemente cuando iban caminando a Emaús, iban en contra del sol y por eso no le reconocieron bien porque el sol les tapaba. La escritura dice claramente que no lo reconocieron. Pero en esa plática se dejan ver varias cosas de los pensamientos que hay en aquellas personas que aman al Señor, pero que no entienden al Señor. Pensamientos y situaciones que a veces nosotros compartimos. Por ejemplo, ellos
en esa mezcla de sentimientos y de confusión que había, pues le dan todo el relato, así como nosotros podríamos decir, sí, Jesucristo murió y Jesucristo resucitó, sin entender lo que eso significa. Ellos estaban quizá hablando de lo que esperaban que sucediera, cuando él, estando él con ellos, estaban hablando claramente de que había una expectativa de que él redimiese a Israel, pero estaban con una expectativa incorrecta. Estaban esperando cosas que Dios no quería hacer. Quizás estaban esperando que Dios les diera la libertad sobre los romanos. Quizás estaban esperando que Dios les diera, que el Señor a través de Jesucristo les diera una vida mejor, una vida más cómoda, una vida más sencilla. Quizás estaban esperando esas cosas, estaban esperando que el Señor Jesucristo se sentara como rey en esos días. No habían entendido de dónde es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está en su trono, amados? ¿Dónde está su trono? Está en el cielo. Así es. Su reino no es de este mundo, dice la Escritura, ¿verdad? Sin embargo, ellos estaban con esos pensamientos, estaban con el desconcierto. Quizá cuando estaban con él estaban muy animados, pero cuando lo vieron crucificado entraron en una especie de shock. Y bueno, ¿dónde está nuestro Salvador? Sus pensamientos estaban así. Amado, así podríamos estar tú y yo en esta vida, esperando cosas de Dios que Dios no quiere hacer, o no las cosas que tú y yo estamos esperando no son las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. A lo mejor tú y yo queremos comodidad, a lo mejor tú y yo queremos una vida color de rosa, o queremos un país con gobernantes rectos y perfectos, ¿no? Y queremos ciertas situaciones, queremos al príncipe azul, cuando Dios está esperando hacer otra clase de obra en nuestras vidas. Está pensando quizá en purificar nuestros corazones, en hacer que miremos a las cosas de arriba, no a las de esta tierra. Pero qué difícil es aún a los que aman al Señor, realmente comprender eso en el corazón. De verdad, a mí me ha tocado muchas veces hablar de que tenemos que poner la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de la eternidad y no en las de la tierra. Y de repente ver a los creyentes completamente metidos, ahogándose en un vaso con agua, así, ahogándose en un vaso con agua, por todas las cosas que les suceden en esta tierra. Y están en una actitud de que como si ya se hubiera acabado el mundo. Pero en aquella reunión en la que les dijimos que tenían que poner la mirada en las cosas de la eternidad y no en las de esta tierra, dijeron amén y cantaron y levantaron sus manos y adoraron a Dios. Pero en el momento de la tribulación y de la prueba, es más, en esa reunión que les dijimos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, y dijeron amén. Pero al momento de la aflicción y de la prueba, están ahí ahogándose en un vaso con agua y demostrando que no entendieron nada. No entendieron nada, no entendieron a qué reino fueron llamados, no entendieron cuál es la esperanza a la que fueron llamados, sino quizá por un momento de aflicción o un momento de duda, un momento de que las cosas en este mundo no son como nuestra carne nos pide o como el mundo nos pone o deseamos. Ya se fue nuestra fe, ya no queremos ni congregarnos, ya no queremos ni ir, porque ya cuando yo ande bien, cuando yo ande al 100% en mi fe, ya iré a buscar a Dios y ya le iré a alabar. ¿Para qué vienes así? No necesitas un Salvador, ¿verdad? Cuando tú vienes a alabar a Dios, solo cuando estás bien y solo cuando tu ánimo está arriba, ¿para qué quieres un Salvador? ¿Verdad? Necesitamos un Salvador porque Él es el que nos saca del hoyo. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, ¿verdad? El que te corona de favores y de misericordias. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que es el Señor resucitado el que sostiene al cristiano, y no la vida del cristiano la que sostiene su fe. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Muchos cometen ese grandísimo error. Mientras yo esté en victoria está bien, no, pero si voy ahorita que estoy sin trabajo, con poquito dinero o afligido, si voy a la iglesia van a decir que soy un hipócrita. Amado, a todos los que estamos aquí y a los que no estamos aquí, que amamos al Señor, a todos nos rescató el Señor del mismo lugar, del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que alguno diga, oye, ese pecador, sí, ya aquí tienes uno. A mí el Señor me rescató del pecado. En fin, la cosa es que ese relato o ese pasaje con las personas de Emaús, estas dos personas de Emaús, cómo sacan lo que hay en sus corazones, le platican
que las mujeres les fueron a decir, que algunos fueron y no lo vieron, pero no se nota en ellos una certeza ante los informes de los demás, ¿no? Dios, el Señor Jesucristo, que es bueno, a ellos se les aparece por primera vez. Son a los que de alguna manera podemos decir, ellos son los que lo vieron primero. Ellos son los que lo vieron primero porque sabe que lo necesitaban, pero en un primer término estaba velado a su vista humana. Pero ¿qué dice el pasaje? Que les reprendió. Les dijo insensatos, les dijo tardos de corazón para creer lo que dicen los profetas, ¿verdad? O sea, les puso una reprensión ante su tardanza de corazón para comprender. Y entonces les empezó a explicar cada una de las profecías del Antiguo Testamento desde Moisés. ¿Sabes cuál es la primera profecía que habla de Cristo? ¿Alguien sabe cuál es? ¿En qué libro está? Génesis. Ajá, ¿y cuál es? A ver, díganme. Maestros de la ley. ¿Nadie sabe cuál es? La primera profecía que habla de Cristo es aquella en donde el Señor Dios, el Padre, se dirige a la serpiente y le dice: tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Esa es la primera profecía. ¿Sí? Esa es la primera profecía. Y empieza a explicarles una a una, pasando por Isaías y pasando por todos los profetas, hasta que comprendiesen no solamente que tenía que morir y resucitar, sino todo el poder que había detrás de esa muerte y esa resurrección. ¿Para qué sirve la muerte de Jesucristo, amado? ¿Qué hace la muerte de Jesucristo en la vida de un pecador? Así es, lo limpia. ¿Y qué hace la resurrección de Jesucristo en una vida derrotada? Eso es lo que vamos a ver en estos días, precisamente. La resurrección de Jesucristo es mucho más que el que tú sepas que se levantó de entre los muertos y que vive y que está en el cielo. La resurrección de Jesucristo envuelve muchísimas otras cosas. Y lo que le explicaba a estos hombres en el camino de Emaús, te aseguro que iba más allá de citarle lo que decía Isaías, y que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y yo estoy seguro que se los citó, pero estoy más seguro que se los explicó, y que en su corazón lo entendieron y terminaron diciendo, cuando se fue, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Amado, ¿cuánto arde tu corazón? ¿Cuánto arde tu corazón por comprender día a día, cada vez más, lo que Jesucristo hizo por ti? ¿Cuánto arde tu corazón? ¿Realmente arde tu corazón? ¿Desea tu corazón saber cuánto poder hay en Cristo Jesús para ayudarte, para salvarte, para fortalecerte? O te lo digo con mucho respeto y amor, o eres un insensato de corazón, que te conformas con que te reciten la palabra de Dios, te conformas con venir a escuchar la palabra, pero que no pase nada en tu vida, que tu vida no sea transformada, que seas el mismo de la semana pasada, que no haya en ti un testimonio de amor y de perdón, sino que tú sigas con tu mente condenada, o quizá tu carácter igual, es el mismo carácter, tienes 10 años asistiendo a una iglesia, pero tu carácter amargado es el mismo. Es el mismo, ese carácter duro con tus hijos, duro con tu esposo, amargo. Desde hace 10 años quizás sabes que Jesucristo murió y resucitó, pero tu carácter no ha sido transformado en lo más mínimo. Si tú hubieras ido en ese camino de Emaús, hubieras escuchado con la voz del Señor diciéndote: eres un insensato de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor vino a limpiarte, pero ¿verdad que no vino a dejarnos como estábamos? ¿Verdad que no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no solo dice eso, la Escritura dice que el hombre interior se renueva. ¿Verdad que sí?
Y el secreto de esa renovación y de ese poder para vivir la vida de una manera nueva y diferente, para vivir ir en contra de la corriente, para hacer cosas que este mundo no se atreve, no está en ti. Está en esa piedra que se removió, en esa resurrección. Entre más te miras a ti y menos miras al Cristo resucitado, más derrotado estás. Y cada día te sientes peor. Cada día te sientes peor porque ves que otros avanzan, ves que otros ya están predicando, ves que una ya cambió, ya ama a su esposo. Antes tú y ella eran las dos mujeres que no se sujetaban, irrespetuosas y amargadas. Pero ahora ella ya cambió y ya no tienes ni compañera, te lo digo con amor y respeto. Y te sientes mal porque tú no has cambiado. ¿Sabes qué la cambió? El Cristo resucitado. Pero te lo digo con amor. Pero algunos de nosotros que venimos a la iglesia todos los domingos somos esos insensatos de corazón, que tenemos los relatos de lo que el Señor ha hecho por aquí y por allá. Los tenemos por aquí y por allá. Hemos visto una vida transformada allá, un hermano ya dando testimonio por acá, una mujer que ahora sí ya se está dedicando a sus hijos por acá, un hombre que del alcohol ya se volvió responsable por acá. Pero mi vida sigue siendo la misma. Derrotada, vacía, seca, condenada. Amado, la pregunta no es si sabes. La pregunta es, ¿eres tú ese insensato de corazón? Amado, ruégale a Dios que haga como a estos hombres después de tener ese encuentro con el Señor. No les quedó duda, ¿verdad? Decían, oye, qué bien, el Señor estuvo con nosotros, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras, cuando nos las hacía entender. Amado, tú tienes esa hambre, vienes a la iglesia con esa hambre, con ese deseo de entrar por esa puerta con un rostro y salir con un corazón nuevo y diferente. ¿Deseas realmente ser una nueva persona, una nueva criatura, o estás conformado a este mundo? Ojalá que tú seas como uno de esos hombres que diga, Señor, haz arder mi corazón profundamente. ¿Sí? Si no, amado, si no, el día que estemos delante del Señor, ojalá que no te toque que te diga, eres un insensato, nunca entendiste nada. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante en este relato. Versículo 36 nos sigue diciendo la palabra de Dios, que no solo se quedó en esos, o sea, el Señor es bien sabio. Nos da toda una multitud de testigos. Versículo 36 del capítulo 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Un par de comentarios más. Fíjate cómo esos están peor, perdón que lo diga así, y esos que eran los más cercanos. Y luego los más cercanos son los que menos ven. De esos 11, cuando menos 9, después de todo esto que había pasado, a lo mejor tú dirás, pues fue muy rápido, no lo asimilaban o no lo entendían, pero ellos ya tenían el relato de estas mujeres. Esos ya tenían
el relato de Pedro y de Juan, ¿verdad? Probablemente también tenían el relato de las personas que fueron a Emaús. Y sin embargo, seguían ahí atorados en comprender. Yo creo que si les abrían algún pasaje de los profetas, dirían amén. Pero en su corazón no había ese amén. ¿Sí? No sé si me explico con lo que te quiero decir. Tú puedes abrir la Biblia y decir Jesucristo es Señor por sobre todas las cosas. Y dices amén. Pero llegas a tu casa y no doblas tus rodillas y no lo adoras todos los días. Y no te levantas y si eres mujer rápido corres a tu lavadora, la programas y luego a tus trastes y los frijoles. ¿Hay otro Señor? Realmente en los hechos tú tienes otro Señor, ¿verdad? Porque si Jesucristo fuera Señor sobre todas las cosas en tu vida y ya lo hubieras visto resucitado, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Qué fue lo que hicieron aquellas mujeres el primer día de la semana, a primera hora de la semana? Fueron ir a adorar a su Señor. ¿Verdad que sí? Pero de verdad nosotros podemos decir, no, sí, Jesucristo es Señor por sobre todas las cosas. Amén. Amado, ¿cuánto tiempo pasas en oración, estudia la palabra? Y compáralo con cuánto tiempo pasas sentado frente a un televisor. Ahí tenemos a otro Señor, ¿verdad? Ahí tenemos a otro Señor en los hechos. En fin, la cosa es que estos discípulos, regreso al relato, pues a pesar de todas las versiones, fueron tardos de corazón. Pero Dios es bueno, amado. ¿Verdad que Dios no quiere que ninguno se pierda? ¿Cuántos dicen amén? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, a estos 9 pecadores restantes, ay hermano, eran los apóstoles, ¿cómo dice que eran pecadores? Te digo una cosa, ¿verdad? ¿Cuántos creen en que si tú no ves a Jesucristo resucitado no puedes ser salvo? Así te lo digo, Fíjate, algunos tienen un concepto equivocado de la vida cristiana o de la salvación. Algunos creen que para ser salvo necesito ser una buena persona y voy entonces a alcanzar el perdón de Dios. Error. Para ser salvo necesito ver el perdón de Dios y ver a Jesucristo muriendo en la cruz por mí y resucitado para que entonces mi vida sea transformada y no al revés. Sí, repito, algunos lo ven y dicen, para que Dios me perdone yo tengo que ser una buena persona, tengo que enderezar mis caminos y entonces Él me va a perdonar. Ese es un error, fatal. Para ser una buena persona, tú tienes que ver a Jesucristo muriendo en una cruz por ti, reconociendo tú tu condición y mirándolo levantándose de entre los muertos, para que entonces tu vida pueda ser transformada en su totalidad y para que las cadenas del pecado puedan ser eliminadas. ¿Sí? ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces yo te decía, se dirige a esos 9 pecadores restantes. ¿Así? A esos 9 les da la oportunidad de palpar físicamente de que había resucitado de los muertos. Y todavía les da una demostración. A ver, ¿les queda duda? Bueno, a ver, pásenme por favor aquí algo de comer, vamos a comer juntos. A los espíritus no comen, entonces vamos a ver que ya les quedó claro. Ah, pues sí, ¿verdad? Qué claro les quedó. En diciembre teníamos un ciclo. Tuvimos un ciclo, creo que la mayoría de los que estamos aquí estuvimos presentes en ese ciclo. ¿Qué tan claro les quedó a esos apóstoles que estaba resucitado y que lo tenían en serio? Que todos los que estaban ahí reunidos estuvieron dispuestos a morir como mártires por amor a Él. Esos mismos 11 cobardes
Perdón, a lo mejor yo hubiera estado ahí, yo también hubiera sido contado con los 11 cobardes, pero hay que decirlo como es. Los 11 cobardes que lo dejaron solo morir en la cruz, esos mismos 11 cobardes, después de verlo resucitado, después de valorar todas las evidencias, después de verlo comer ese alimento ahí en esa mesa y de ver las manos perforadas y el costado, esos mismos 11 cobardes estuvieron dispuestos a morir solos, uno por uno, a ser atravesados por lanzas, a ser apedreados, a ser algunos de ellos lanzados a una olla hirviendo por la causa por la cual ellos eran testigos. Si hubieran atrevido, si no lo hubieran visto resucitado, yo te pregunto, ¿tú crees que si hubieran atrevido? Yo sé que una madre, si estuvieran golpeando a su hijo allá afuera, estoy seguro que una madre sale corriendo y se pone en medio del ladrón y se deja golpear ella por su hijo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que todas lo harían? Creo que algunos maridos no lo harían por sus esposas. Sin embargo, ¿verdad que no lo harías con la misma convicción si se tratase de un desconocido? Mamá, si al que estuvieran golpeando no fuera tu hijo, si fuera un muchacho que tú lo ves así medio mal arreglado, hasta pelos parados, le ves así raro y dices, no, yo ¿qué me meto, no? No lo harías con la misma convicción si no se tratase de tu hijo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok. Fíjate la convicción de estos 11 cobardes que estuvieron dispuestos a morir como mártires, porque una cosa es segura, lo vieron. Su martirio, por cierto, no está registrado en la Biblia. Qué bueno, yo creo que a propósito, para que nadie diga que fue un invento de hombre. El martirio de estos hombres está registrado en los libros de historia. Ahí está registrado. ¿Quieres saber cómo murió Pedro o cómo murió el apóstol Pablo? Búscale, no lo vas a encontrar. En la Biblia no lo vas a encontrar. Tienes que irte a los libros de historia seculares para encontrar cómo murió Pedro y cómo murió Pablo. Ese simple hecho te deja ver, caray. Tenemos en México un dicho, ¿no? ¿Y ahora qué le picó, no? ¿Por qué de cobarde pasó a valiente? Sencillo, porque lo vio. Porque quedó registrado ahí. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? Bien. Amado, ¿cuánto necesitamos nosotros? ¿Cuánto necesitamos nosotros? No para decir sí, Jesucristo resucitó, sino para decir efectivamente mi Señor se levantó de entre los muertos. Y así como tiene poder para levantarse de entre los muertos, así tiene poder para resucitarme en una vida nueva, y así tiene poder para transformar toda mi vida. ¿Cuántas señales necesitas, amado? ¿Cuántas señales? ¿Necesitas que en la madrugada se te aparezca y te diga, a ver, está bien, mete tu mano tú, ya, mira, quiero que dejes tu mal carácter, quiero que entiendas que tengo buena voluntad para con tu vida, y quiero que entiendas que yo puedo cambiar ese corazón duro, amargado que tienes ahí? Quiero que entiendas que yo tengo el poder para hacerlo. ¿Qué necesitas? Mete la mano aquí. Quiero que entiendas que yo puedo hacer de ti una madre capaz de levantar hijos para Cristo, un padre capaz de levantar hijos para Cristo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Amado, ¿qué necesitamos tú y yo para ver a Cristo resucitado? No en nuestros conocimientos, sino en el corazón. Que se diga que tú dijiste, bueno, no lo vio, pero creyó. Creyó, se levantó, entendió el testimonio de Dios en su corazón, lo adoró, lo sirvió, lo amó. No se quedó encajonado en esas 4 paredes viviendo su cristianismo así de cuadrito. Mira, el cristianismo de algunos es así, de cuadrito pequeñito, así. Mi vida cristiana yo. No, eso no es. El que vive un cristianismo así de cuadrito, en donde está encerrado nada más él en sus cosas y derrotado solo por sus problemas, no ha visto al Cristo resucitado. Curiosamente, a nuestros niños chiquitos la maestra les encargó
les encargó aprenderse el Salmo 23. ¿Quién se sabe de memoria el Salmo 23? Varios se lo saben, ¿verdad? Pero ¿quiénes ven en ese Salmo 23 al Cristo resucitado, cuidándome, alimentándome, protegiéndome, dirigiéndome, conduciéndome, fortaleciéndome, renovándome? ¿Cuántos realmente lo ven? ¿Cuántos realmente tienen esa experiencia con ese Cristo resucitado, capaz y poderoso no solo para dar perdón, no solo para tener, bueno, sí, ya cuando el Señor, voy a ir a la iglesia todos los domingos de aquí a que el Señor venga para ver si de casualidad en el día del juicio yo entro en el reino de los cielos? Qué pobre experiencia, qué triste experiencia. Jesucristo está vivo. Y está vivo también en aquellos corazones que lo ven resucitado, poderoso para ayudar, poderoso para perdonar, poderoso para salvar, poderoso para intervenir en cualquier situación que se nos presente. Fíjate cómo dice la Escritura. La Escritura nos dice en Romanos 1, versículos 4 al 6, no sé si creo que lo tenemos, es el último pasaje que tenemos en nuestra proyección, amado hermano. Lo tenemos aquí en la pantalla. La Escritura nos dice de Jesucristo, ¿ya lo tenemos ahí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios con poder? ¿Por medio de qué? Por la resurrección de los muertos. Y por esa resurrección el apóstol reclama, dice, y por quien recibimos por eso la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amado, quien ha visto a Jesucristo resucitado, no en su cabeza, sino en su corazón, entiende que es de Él. Y entiende que su vida fue llamada a otra cosa. Y entiende que su vida es de otra persona. Y entiende que su vida tiene otros propósitos y otras metas y otras fuerzas. ¿No dice la Escritura que los que confían en Jehová van a tener nuevas, ¿qué? Nuevas fuerzas. Esas fuerzas vienen de un Cristo resucitado. ¿Sí? Tan real como el agua, tan real como el aire que respiras. Amado, que el Señor nos ayude día a día a verlo y a fortalecernos en Él, a buscar el perdón en Él, a buscar la gracia en Él, a entender que el poder de la vida cristiana no está en ti, sino que el poder de la vida cristiana se demostró venciendo el Señor la muerte en esa resurrección. Y al quedar demostrado que Él resucitó, la Escritura dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es el primero que resucitó. Y yo también voy a resucitar. Ya veremos en la tercera enseñanza de este ciclo lo precioso de esa resurrección. La Biblia le llama la primera resurrección, porque no tiene nada que ver con la resurrección general. Todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Sin embargo, la Biblia utiliza un calificativo especial para esa resurrección, que le llama la primera. Y ya veremos qué gloriosa y qué preciosa es. Pero el comprender la resurrección, el comprender el poder de Dios, el poder que Dios nos suministra a través de la fe en su Hijo por medio de esa resurrección, es lo que transforma nuestras vidas, amado. Cerremos los ojos un momento. Dejemos que el Señor nos ministre con su Espíritu un momento. Hagamos una oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirarle con los ojos de la fe. Amado, amada, estamos conformados a este siglo, a una vida muy acomodada a los rudimentos de este mundo. No vivimos
¿O no vives al servicio del Señor? ¿Vives esclavo en tus pecados? ¿Vives con una conciencia manchada? ¿Sabes que en ti no fluye la vida? Probablemente no has visto al Cristo resucitado. Pídele al Señor que te ayude a ver al Cristo resucitado. Ya sabes que resucitó. Los informes de que resucitó ya te llegaron. Las personas que lo vieron resucitado ya te hablaron por medio de las Escrituras. Sin embargo, tu corazón está como el de esas personas, todavía esperando otras cosas, todavía esperando otras manifestaciones, todavía con tus dudas o tus luchas. Pídele al Señor que te ayude a verle resucitado. Pídele al Señor que te ayude a verlo en el lugar en el que Él está, sentado en un trono de gloria. Padre, sea tu Espíritu en medio de nosotros. Sea tu Espíritu en nuestro interior, para ayudarnos a ver lo que no vemos. En ese pasaje en donde te reuniste con tus discípulos, la Escritura dice claramente que les fueron abiertos los ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para mirar tu misericordia, tu poder, tu verdad, para mirar lo eterno, Señor. Transforma nuestras vidas por medio de esa visión preciosa, Señor. Quitado fue de aquella cruz y una tumba lo cubrió. También por mí murió Jesús. De espinas la corona fue, y su costado abierto vi. La gente no quiso creer y se burlaron ante ti y no quisieron salvo ser. Mas tu reino es eterna. No importa lo que digan, eres Cristo el Mesías. Mas tu reino es eterna. Tu trono permanecerá por toda la eternidad. Cuando naciste, Dios habló que tú serías santa luz, mas rechazado fue tu amor. Fuiste clavado en esa cruz. El mundo a ti te despreció, mas seguiré creyendo en ti. Lo que el profeta anunció, que tú serías
aquella cruz y una tumba lo cubrió, mas Él resucitó, mas Él resucitó. Por toda la eternidad. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver al Cristo resucitado. Queremos conocerle, Señor. Participar con Él en sus sufrimientos y conocer el poder de su resurrección. En el perdón de nuestros pecados, en la transformación de nuestras vidas, Señor. Que ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos sobre nuestras vidas, Señor, para que en primer lugar sean limpias y también sean transformadas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Amado, ¿quieres ver al Cristo resucitado? Levanta las manos, pídele al Señor. ¿Quieres? Ponte de pie y adóralo. Adóralo con este canto, pero suplícale. Yo quiero verte, Señor. Mi alma quiere palparte vivo, tal como estás, Señor. Mi alma necesita saber que moriste por mis pecados y que estás sentado a la diestra de tu Padre para abogar por mi causa. Mi alma necesita saber, Señor, que tú has de suministrar el poder que me hace falta para vencer, Señor.
Concédeme ver a Cristo, Señor. Pídeselo o adora a Dios con este canto. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive Él. Puedo vivir mañana. Porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Vivo está Jesús. Vivo está mi Dios, y ya no hay más temor. La victoria tengo en Él. Vivo está mi Dios, mi Rey, mi Señor. Yo sé que vivo está el creador del universo, el hacedor de maravillas. Más vivo está hoy que nunca, eterno, eterno, eterno. Su poder es inmutable, que sostiene toda la creación, que cambia todo corazón. Vivo está mi Dios, y a su lado todo es posible. Vivo está Jesús, vivo está mi Dios. Porque vive Él, puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba
Gracias, Jesús, porque estás vivo. Tan cierto, Señor, como dice ese canto, como el aire que respiro, estás vivo, Señor. Amén. Los ojos de mi cuerpo no necesitan verte, mientras mi espíritu reciba el testimonio de que estás vivo y eres Rey, Señor. Gracias, Jesús, que este testimonio que nos das permanezca todos los días de nuestra vida, Señor, y que con este testimonio nos acerquemos confiadamente a tu trono, Señor, para recibir perdón de nuestros pecados, para ser fortalecidos en el hombre interior, Señor, para ser renovados y ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor, en el nombre precioso de Jesús.